¿Alguna vez has preguntado qué es lo que nos hace humanos? Probablemente sí. Bueno, hoy quería abordar esta pregunta a partir de un tema que es recurrente de la ciencia ficción y es el de las máquinas, los robots que pueden hacerse indistinguibles de las personas, ¿no? Los lazos que podemos crear con un robot que se comporta, que actúa, que se vuelve indistinguible de un ser humano, ¿no? Y llegando al punto de, a pesar de saber que es una máquina, a pesar de que está lleno de circuitos, nosotros no podemos dejar de sentir que es un ser humano lo que está ahí, que es una persona tal y como nosotros lo que está ahí. Entonces, quería preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué no podemos quitarnos de la mente esta sensación de que es una persona, aún sabiendo que es una máquina? Y por otro lado, pues, ¿qué nos dice eso a nosotros respecto a nuestro trato con los demás? Estas preguntas pueden ser un poco grandes, pero vamos a tratar de cogerlas de una manera breve y puntual. Para eso voy a hablar de dos series en particular, If No Chican y Seven Murder Jay. Seven Murder Jay es una serie que consiste básicamente en un mundo que ha sido colonizado solo por hombres, un planeta, y este planeta, pues, bueno, estos hombres, para poder suplir la carencia de mujeres, de alguna manera crean unos robots que tienen la forma de mujeres, pero que no pueden hacer más que simplemente cumplir operaciones básicas, ¿no? O sea, respuestas repetitivas, hacer algunas tareas operacionales, y eso nada más. Mientras que en algún momento se introducen en este mundo seis marionetas, seis muñecas, seis robots que tienen la capacidad de desarrollar emociones. Y junto con esta capacidad de desarrollar emociones, también les viene la capacidad pues de desenvolverse creativamente en el mundo. Ya no simplemente responden las cuatro o cinco cosas que están programadas a responder, no simplemente son clever bots, sino que realmente pues son capaces de mostrar empatía, son capaces de mostrar sentimientos, son capaces de hacerte un buen chiste, son capaces de leer lo que está sintiendo y actuar en consecuencia. Tienen un trato básicamente humano. Entonces, bueno, nuestro personaje principal, Dota Milla, termina pues desarrollando vínculos muy fuertes con tres de ellas, ¿no? Y bueno, por otro lado se ve el camino distinto que sufren las otras tres en manos de alguien que no, bueno, que no desarrolle el vínculo con ellas. Pero eso queda un poco fuera de lo que quiero discutir hoy día. Mientras que If No Chican trata de un mundo en el cual pues los robots son sencillamente tal cual personas y por ende se les obliga a llevar una suerte de aureola, que es una marca que los determina como robots, ya que los robots son más o menos los esclavos de la sociedad, se gobiernan por unas leyes muy parecidas al Yo Robot de Asimov, que muchos de ustedes deben conocer por la película Will Smith. Eh, entonces, estos robots que son físicamente tal cuales humanos, que tienen respuestas más o menos robotizadas, se muestra que hay un espacio en el cual estos robots pueden quitarse esa aureola y empezar a actuar como realmente son. ¿Y cómo realmente son? Pues son completamente indistintos de las personas. Tienen sentimientos, establecen relaciones, son capaces de empatía, básicamente lo mismo que en Seven Mary Jay. Entonces, y bueno, en este lugar, al momento de no tener aureolas y estar mezclados hombres y máquinas, pues se detiene una suerte de discriminación que impera desde todo el planteamiento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿No? O sea, más allá de pensar si es técnicamente posible o no que haya robots que sean indistinguibles de seres humanos, la pregunta es, ¿por qué un robot que podría tener todas estas características sería tan indistinto de un ser humano y a nosotros nos provocaría una ilusión
completa de que estamos tratando con seres humanos. Y bueno, para eso quería llegar al tema de la sensibilidad. En estos dos animes y en muchos otros, aquello que marca la distancia entre máquinas y seres humanos es la afectividad, ¿no? La capacidad de tener sentimientos, de desarrollar emociones, empatía, como ya lo he mencionado. Sin, ya que la capacidad de transmitir información lógicamente, de responder lógicamente a ciertos impulsos, incluso la posibilidad de adaptarse a dar respuestas ante estímulos, todo eso más o menos encaja en la noción usual que tenemos de un robot, ¿no? O sea, en lo que puede ser. Entonces yo creo que aquí tenemos una distancia entre lo afectivo, que es algo más vivo, más creativo, y lo lógico, que es lo que consideramos típicamente mmm, computable, prácticamente mecanizable. Nosotros podemos hacer eso, pero no nos extraña pues que una calculadora pueda hacer operaciones matemáticas, que una computadora pueda hacer miles de operaciones y arrojarnos miles de respuestas. Todas esas opciones, todo lo que es una lógica informatizable, por llamarlo de alguna manera, no nos causa ningún problema con considerarlo como algo maquínico, relativo a la máquina. Sin embargo, lo afectivo sí está ahí. Pero finalmente, o sea, la capacidad de un ser humano está en la capacidad de sentir él mismo. Nos quedamos ahí. Para esto yo quería mencionar a un filósofo austriaco, Ludwig Wittgenstein, que habla un poco de cómo nosotros nos relacionamos con otras personas a través de nuestro lenguaje. Y a grandes rasgos lo que Wittgenstein diría frente a esta paradoja es que finalmente no importa tanto aquello que nosotros sentimos a nuestros adentros. Nosotros bien podríamos ser pues máquinas con una informática complejísima jugándose dentro de nosotros y sin embargo solo somos un microchip que no expresa nada, solo somos un CPU. Esa máquina difícilmente va a poder ser humanizable. Una máquina que a pesar de que pueda desarrollar emociones, pueda desarrollar toda la informática de las emociones, sea lo que sea eso, y que sin embargo solamente puede comunicarse en código binario, no podría ser tomada como humana. Entonces, y nosotros mismos, con todas nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos, realmente no estamos diciendo nada menos que de alguna manera los externemos, de alguna manera que de alguna manera los comuniquemos. Entonces, Wittgenstein lo que nos va a decir es que realmente no importa tanto lo que nosotros podamos sentir, lo que nosotros podemos pensar en nuestros datos, sino que lo que realmente hace de nuestra convivencia o una convivencia humana es el hecho de que podemos comunicarnos, es el hecho de que podemos entrar en un mundo en el cual eh, nuestros, nuestras vivencias pueden ser reconocibles por otros a distintos niveles, ¿no? Eso es el lenguaje. El lenguaje no es tanto transmitir información, ya tanto como, bueno, pues forjar un espacio en el cual dos seres pueden dialogar, ¿no? Pueden entrar en una comunión natural, por así decirlo, pueden forjar una vida en común. Eh, Wittgenstein se refiere a esto como, pues, eliminar los lenguajes privados, ¿no? No importa tanto aquello que nosotros podamos entender por algo, sino pues que la palabra de alguna manera tiene cierta vida en la convivencia mutua.
Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de los robots, aquello que los haría humanos a ellos no es tanto la capacidad de producir emociones, sino que estas emociones, esta informática, porque finalmente son sus chips los que les producen las emociones, les permiten introducirse al mundo humano como lo haría un humano, con respuestas humanas, con expectativas humanas. Eso es lo que los haría sentirse, esto sería lo que los haría sentirse humanos y lo que haría que nosotros no los podamos distinguir de los humanos, lo que nos crea esa sensación de que estamos hablando, de que nos estamos relacionando con una persona, son sus respuestas, es su capacidad de crear un espacio en común, un espacio de diálogo en común que hace un vínculo. Entonces, pues, llegados a este punto, vemos que tanto en Sever Marionette J, en el cual pues nuestras marionetas, Lima, Cereza, Zarzamora, son capaces de responder, de querer, de construir vínculos a través de una vivencia en común con Otaru, y eso es lo que las haría humanas, y de la misma manera en este otro espacio, en el cual, más allá de la discriminación que puede haber entre los robots que son prácticamente esclavos, o sea, finalmente es su capacidad de actuar en el mundo y de decir algo en el mundo, más allá de sus etiquetas, más allá de si eres, de si tienes un corazón o si tienes un microprocesador, es eso lo que le permite a este robot ser indistinguible de una persona, ¿no? Y para esto, como mencioné hace un rato, tenemos que ir más allá de una idea de nuestro lenguaje y de nuestra interacción en el mundo como simplemente intercambios de información, ¿no? Eso también lo pueden hacer las máquinas, eso lo hace el Internet y ni siquiera recurre al lenguaje humano. Lo que tiene el lenguaje humano es que es una performance, el lenguaje humano es un despliegue de nosotros mismos y en tanto es un despliegue de nosotros mismos, nos permite crear vínculos, nos permite no, no dar paquetes de contenidos, sino abrir un mundo hacia una persona que también es capaz de abrirnos un mundo. Y eso es lo que hacen estos robots. Y por eso pueden volverse entrañables para nosotros. Estos robots son entrañables para nosotros en la medida en que nos abren un mundo reconocible para nosotros y a la vez un mundo nuevo. Y cuando en la otra parte pues, también tenemos personas con las cuales sabemos que son muy humanas y que sin embargo pues tienen un diálogo y una capacidad de relacionarse que simplemente nos espanta y quedan fuera de nuestro mundo y hasta cierto punto pues nos integran o no se integran con nosotros en él. Entonces, con esta idea del lenguaje como una performance, como algo que se pone en acto, podemos entender mejor esta relación que he querido plantear. Bueno, esa ha sido la exposición. Ha sido muy larga, definitivamente ha sido muy larga. Espero poder hacerla próximamente en un formato más corto, más pequeño, más preciso. Pero por ahora es lo que tenemos. Entonces, hasta pronto, no será el último video y seguiremos practicando para hacerlo cada vez mejor. Hasta pronto.